día. Yo soy Agustín Fernández Eguiarte, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a platicarles brevemente sobre esta iniciativa denominada Atlas de COVID-19, Clima, Cambio Climático y Vulnerabilidad en México. El problema que resuelve esta innovación o desarrollo tecnológico es que integra en un repositorio temático 12,156 bases de datos científicos geoespaciales hasta septiembre de 2021 y las visualiza en un atlas temático interactivo. Las temáticas y variables que contiene actualmente el repositorio corresponden a COVID-19, climatología, escenarios de cambio climático y vulnerabilidad, estructuradas todas en el marco de los principios FAIR. En el mapa de la izquierda podemos observar el despliegue de las variables de COVID-19 y a la derecha el metadato de una de ellas. El repositorio se desarrolló en sistemas de código abierto y constituye un aporte innovador en materia de ciencia abierta de datos científicos geoespaciales que sirve como punto de partida para la generación de nuevo conocimiento científico y es de utilidad en los niveles educativos medio y superior porque en sus metadatos se describen, visualizan y descargan en forma sencilla y amigable los datos. En el mapa de la izquierda ahora tenemos las variables de climatología continental y a la derecha el metadato de una de ellas correspondiente a temperatura máxima extrema mensual y umbrales de exposición en el territorio. El repositorio también facilita la apropiación social del conocimiento, es decir, la comunicación entre los científicos y la sociedad en su conjunto, para de esta forma contribuir en la generación de políticas públicas conjuntas que, entre otros beneficios, incidan en una mejor gestión integral del riesgo y en la cultura de la prevención ante los impactos de desastres asociados a la pandemia de COVID-19 y a los fenómenos hidrometeorológicos, climáticos y de cambio climático. En el mapa de la izquierda observamos el despliegue de variables de climatología oceánica y a la derecha tenemos el metadato de una de estas variables sobre ciclones tropicales. De igual forma, el repositorio permite continuar incorporando datos e información de las temáticas que aborda actualmente, así como de nuevas temáticas, y puede ser replicado en instituciones tanto nacionales como de otros países que generan grandes volúmenes de datos e información geográfica y requieren integrarla, manejarla y visualizarla mediante estándares internacionales de metadatos geográficos FAIR. Ahora tenemos en el mapa variables sobre climatología atmosférica, en este caso columnas verticales de gases atmosféricos, y a la derecha el metadato de uno de estos gases. Las metodologías, procesos y control de calidad para generar las bases de datos de todas las variables del repositorio se describen en los metadatos correspondientes. Los procesos se realizaron por expertos en geomática y computación, trabajando en estrecha colaboración con grupos de investigación especializados en cada una de las temáticas desarrolladas. Ahora, abajo a la izquierda tenemos el despliegue de un escenario de cambio climático y a la derecha el metadato correspondiente a ese escenario de cambio climático. El repositorio utiliza para su desarrollo infraestructuras de datos y estándares del Open Geospatial Consortium, el OGC, que se ajustan totalmente a los principios internacionales FAIR. El consorcio OGC incorporó el Atlas y el repositorio en su sección denominada Recursos geoespaciales relacionados con la pandemia COVID-19.
Aquí tenemos un listado de algunos organismos que han contribuido a esta componente del OGC, entre ellos el Atlas de COVID y Variables Climáticas de México, están en el recuadro rojo, y se encuentra también el Grupo de Observaciones de la Tierra, el US Geological Survey y el Johns Hopkins University, entre otros organismos internacionales. Los contenidos del repositorio son interoperables directamente con varias iniciativas de infraestructura de datos científicos geoespaciales alrededor del mundo, ya que sus metadatos se estructuraron con base en el estándar ISO 19115, recomendado por el Digital Curation Center, entre ellas la Agencia Ambiental Europea, la Infraestructura para Información Espacial en Europa, INSPIRE, el Sistema de Información de la Organización Meteorológica Mundial, la Red de Observación de la Tierra de Estados Unidos, DataOne, y también la Red de Datos de Brotes de Virus, BODAN, auspiciada por el Data Together Gopher. Recíprocamente, el repositorio posibilita cosechar en minutos las bases de datos de dichos organismos, siendo de igual forma interoperable con cualquier otro repositorio mediante protocolos de transferencia de metadatos. En este sentido, el repositorio fue cosechado e incorporado en el Repositorio Nacional de Ciencia Abierta de México, que se estructuró conforme a los lineamientos de OpenAIRE. Algunas consideraciones y conclusiones finales. El desarrollo del repositorio sienta las bases para la integración en repositorios temáticos dentro de los principios internacionales FAIR de los grandes volúmenes de datos científicos geoespaciales que se generan en México y en otros países de Latinoamérica. Constituye también una aportación al programa Directrices sobre la Gestión de Datos FAIR en el Horizonte 2020. En particular en el apartado sobre plan de manejo de datos. El repositorio es un aporte relevante en el proceso que ha iniciado la CEPAL en el marco del proyecto LEARN para la gestión de datos de investigación. De igual forma, el repositorio resulta relevante porque impulsa las políticas para la ciencia abierta y los datos científicos en América de la referencia. El repositorio también participa actualmente en la iniciativa internacional Red de Datos de Brotes de Virus, BODAN, en el marco de la propuesta Datos Conjuntos sobre el fomento de la cooperación entre plataformas científicas abiertas. Y sigue muy de cerca el desarrollo de la iniciativa Ciencia Abierta en la Nube, Ciencia Abierta Europea en la Nube, EOSC. El desarrollo del repositorio se basó en su totalidad en sistemas de código abierto, por lo que los costos de desarrollo y operación son considerablemente menores a aquellos que utilizan software propietario. Su costo promedio anual es de aproximadamente $50,000. Para realizar la cosecha de metadatos en el Repositorio Nacional de Ciencia Abierta de México, hubo necesidad de transformar los metadatos geográficos a los estándares Dublin Core y DataCite, ya que dicho repositorio no contempla estándares geoespaciales. Esto ocasionó la pérdida de una parte de las componentes geográficas de los metadatos originales. Por último, un indicador del impacto del repositorio es el contador de consultas, que indica que el 67.2% provienen principalmente de México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, Guatemala y Costa Rica. Mientras que España, Bulgaria, Alemania, Rusia, Reino Unido, Italia, Francia y Holanda encabezan a los países europeos con 1.45% de consultas. El 30.7% corresponde a extensiones de dominios no detectados y 0.65% a otros países. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente para cualquier comentario o pregunta.